a número 1, a plataformas digitales en la fracción tercera del artículo 113A y en la fracción tercera del artículo segundo transitorio. Disminución de la tasa de retención a la enajenación de bienes y prestación de servicios por medio de plataformas digitales, proponiendo disminuir la tasa de retención. Solo se especifica la palabra retención. Emisión de reglas de carácter general aplicable a las plataformas digitales deberán ser publicadas por el SAT a más tardar el 31 de enero de 2020 en lugar de marzo de 2020. 2. Personas morales de derecho agrario, ejidos, comunidades agrícolas, entre otros. Artículo 74B. Se elimina la prohibición de que los integrantes de personas morales de derecho agrario puedan formar parte de dos o más sociedades. Adelante. En el impuesto al valor agregado hay una modificación, también a plataformas digitales en la fracción tercera del artículo cuarto transitorio. Emisión de reglas de carácter general aplicable a plataformas digitales deberán ser publicadas por el SAT a más tardar el 31 de enero de 2020 en lugar de marzo de 2020. Adelante. En Código Fiscal de la Federación hay una modificación, la responsabilidad solidaria. Se especifican que en casos los gerentes administradores serán responsables solidarios de las contribuciones omitidas, otorgando seguridad jurídica a los gobernados. Adelante. Y en consecuencia, esta discusión en lo general y en lo particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, y se abre la ronda de intervenciones de oradores a favor y de oradores en contra. Solicito a la Secretaría registre los nombres de las diputados y los diputados que deseen intervenir. Reginaldo Sandoval, a favor, en contra. ¿Alguien más? Solamente registrado el diputado Reginaldo Sandoval. Tiene el uso de la palabra el diputado Sandoval. Hasta por 4 minutos, diputado. Como soy el único. 3, perdón. Bueno, deme poquito más. Bueno. Ya avanzó 3. Bueno, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, propuesto por el Ejecutivo Federal y aprobado por esta Cámara, tiene el propósito de otorgar una reducción en el ISR a las personas morales constituidas totalmente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades constituidas de conformidad con la ley agraria, con la intención de comercializar e industrializar productos del sector primario. Una reducción del 30% para dicho tipo de empresas, equivalente al que se otorga a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Cuando la colegisladora eliminó el cuarto párrafo del mencionado artículo, lo que hizo fue abrir la puerta a que se pervirtiera el objetivo original. Hizo caso omiso de la exposición de motivos en la que claramente el Ejecutivo Federal establecía los parámetros técnicos por los que se había determinado la redacción que nosotros aprobamos. Lo que hizo al eliminar la restricción para que los socios o asociados de las personas morales de estas actividades puedan formar parte de otra persona moral que también opte por aplicar el mismo beneficio, genera un esquema perverso para que solo unos cuantos puedan concentrar los beneficios fiscales. Además, establece una medida que a todas luces atenta contra la progresividad del ISR. La otra modificación que debe ser rechazada son las bajas tasas de retención que ponderó nuestra colegisladora para los servicios que se prestan a través de Internet mediante plataformas tecnológicas. No solo son bajas, sino que fueron drásticamente reducidas respecto de las que nosotros aprobamos, en base a los elementos que el Ejecutivo tuvo a bien referir en su exposición de motivos. Las tasas de retención propuestas por la colegisladora
lo que hacen es desconocer que se está realizando una actividad económica en estas transacciones. Parece ser entonces que con las modificaciones las nuevas medidas solo serán letra muerta, porque no hay proporcionalidad ni progresividad. También la colegisladora estableció pertinente adelantar las fechas en las que la Secretaría de Hacienda debe emitir las reglas de carácter general que deriven de las nuevas disposiciones a más tardar el 31 de enero de 2020, no al 1 de marzo como se aprobó en esta Cámara, lo cual puede terminar generando una reglamentación deficiente, dado los tiempos en los que se genera la nueva información que será la base de estas disposiciones. Por ello, lo más prudente es mantener las disposiciones de que sea hasta el 1 de marzo el tiempo límite, así generaremos mayor certidumbre y pertinencia. Por último, nos debe quedar claro que nuestro trabajo es no generar más puertas traseras por donde se le devuelva a una reglamentación cuyo propósito es terminar con las empresas facturadoras de operaciones inexistentes que al iniciarles facultades de comprobación se liquidan de inmediato y al representar el aviso de inicio de liquidación de cancelación del RFC, el liquidador queda liberado de la responsabilidad solidaria, siendo que a él le corresponde pagar con recursos de la empresa las contribuciones que se deban por parte de ella antes de repartir los recursos entre los socios. Tal como lo aprobamos en esta Cámara, se cerrará la puerta porque cuando reformamos el tercer párrafo de la fracción 3, así como las fracciones 10, primer párrafo y 17 del artículo 26, evitamos que las personas que tengan conferida la dirección general, gerencia general o la administración única de las personas morales, así como socios, accionistas y asociantes, queden excluidos del supuesto de responsabilidad solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas por las personas morales durante su gestión, así como por las que debieran pagarse o enterarse durante la misma en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la persona moral que dirige. Si aceptamos las modificaciones que el Senado nos ha remitido, vamos a entorpecer la lucha contra las empresas que simulan actividades y por lo tanto, en los hechos, estaremos renunciando a hacer efectiva la reforma que considera el uso de facturas falsas como delito grave. Es cuanto, diputada presidenta, y por eso votaremos en contra. En virtud de que se han agotado las intervenciones de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa se encuentra suficientemente discutido. Suficientemente discutido, en consecuencia solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular. Se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señale su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Javier Salinas Morena, a favor. Ignacio Campos Morena, a favor. Lorena Valles Morena, a favor. Aleida Alavés Morena, a favor. Óscar González Yáñez, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en contra. Alejandra Pani, de Morena, a favor. Rosalinda Domínguez Morena, a favor. Luis Fernando Salazar Morena, a favor. Marco Antonio Andrade Zavala, de Morena, a favor. Manuel Gómez Ventura, de Morena, a favor. Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
Javier Lamarque, Morena, a favor. Carol Antonio Altamirano, a favor. Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES, a favor. Marco Antonio Medina Pérez, Morena, a favor. Patricia Terrazas, del PAN, en abstención. Pedro Pablo Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, en abstención. Agustín García Rubio, Morena, a favor. Tonatio Bravo, Movimiento Ciudadano, en favor en lo general, pero vamos a meter, nos reservamos el derecho de hacer una reserva específicamente en lo particular. Gracias. José Trejo Reyes del PAN, abstención. Sandoval Flores Reginaldo del Partido del Trabajo, en contra de lo que hicieron los senadores. Antonio Ortega, PRD, abstención. Galindo, PRI, abstención. Erika Sánchez del PRI, abstención. Cecilia Patrón, PAN, abstención. Rigoberto Mares, PAN, abstención. Ricardo Flores Suárez, Partido Acción Nacional, en abstención. ¿Algún legislador falta emitir su voto? Señora Presidenta, se emitieron 16 votos en pro, 2 en contra y 9 abstenciones. Aprobado por mayoría. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta con proyecto de decreto en el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Solicito a la Secretaría consulte si es de omitirse la lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura. En consecuencia, hago una pequeña reseña de los cambios de la minuta recibida por el Senado. Fueron rechazadas las modificaciones a los artículos 223, 224 y 225, relativo a los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de aguas nacionales en el sector agrícola, por lo que el texto de la ley vigente no sufrirá modificaciones. Los derechos por expedición de documento migratorio que acredite la estancia queda en los términos de la ley vigente. Artículo 8, fracción primera. Seguirá exento el pago de derechos la internación por vía terrestre con estancia menor a 7 días, de acuerdo al artículo 11, fracción segunda, inciso A. La cuota por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos o a pasajeros en vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional se queda con el aumento propuesto por el Ejecutivo de 149.02 en lugar de 380 pesos aprobados por los diputados, artículo 12. Adelante. Esas son las modificaciones de la Ley de Derecho. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre la ronda de intervenciones de oradores a favor y en contra. Solicito a la Secretaría registre los nombres de las diputadas y los diputados que deseen intervenir. La diputada Erika Sánchez, a favor. ¿Tú también?
El diputado Tonatiu también a favor. El diputado Rigoberto Mares a favor. Y Oscar Gómez. a favor. Ok. Tiene el uso de la palabra la diputada Erika. Gracias. Con todo. Tienes el uso de la palabra, diputada. Muchas gracias, presidenta. De inicio, quiero celebrar que en esta reunión de la Comisión de Hacienda estemos acompañados de agricultores y también que se encuentren representantes de los módulos y de las unidades de riego del país. Qué bueno que vienen junto con nosotros a hacerle frente a este atropello que se dio aquí mismo en la Cámara de Diputados, aprobado en esta Comisión de Hacienda, aprobado en el Pleno y que afortunadamente después de haberse hecho un análisis, de ver los riesgos y los costos que tendría para el campo mexicano, para ustedes como concesionarios del agua, para los sistemas operadores de agua, que se haya corregido la plana. Todavía hasta el día de ayer había algunos representantes del partido de Morena que estaban circulando algún documento donde decían que esta medida solo afectaría al 2% de los concesionarios o de los agricultores o campesinos. Afirman que solo es así, que son los que consumen el 59% del agua o que es lo mismo a los concesionarios que tienen alrededor de 86.5 hectáreas, pero habría que preguntarse también, pues, ¿quiénes son esos grandes concesionarios? Hay que recordarles a quienes votaron esta minuta en este pleno a favor, que desde 1989 el agua para uso agrícola se administra a través de los distritos y de los módulos de riego. Y sobre ellos recaería este nuevo impuesto al agua que sería trasladado a todos los productores del país sin importar la superficie de siembra, desde un productor que siembra 1 hectárea de maíz hasta el que siembra más de 1000. No hay que mentirle a la gente, no hay que mentirle a los productores. Este impuesto que se pretendía imponer por el derecho de uso de agua afecta a todos los productores agrícolas de nuestro país. Y para poner un ejemplo, para un productor de maíz significaría el costo del agua en un incremento de 2,000 hasta 5,000 pesos. Aprobar este nuevo impuesto significaría un tiro de gracia para los productores, para los ganaderos, para las familias mexicanas, el encarecimiento de los productos de la canasta básica debido a la reducción de la oferta de alimentos. Y hay que decirlo, el encarecimiento, porque se ha dicho muy bien, este no es un tema de productores, este no es un tema nada más de agricultores, este no es un tema nada más de hombres y mujeres que viven del campo donde por cierto se encuentran los más pobres, el 55% de ellos viven en marginación y pobreza. Estamos hablando de una medida que impactaría en todos los mexicanos porque inmediatamente veríamos el encarecimiento de la tortilla de 18 que se encuentra ahorita el kilo a 22. Es una medida que nos afecta a todos los mexicanos, pero particularmente reconocer, y lo decía bien, con los módulos de riego, porque este gobierno federal con esta medida y esta posición y esta postura, porque quienes creen que lo que se votó aquí fue a propuesta de un diputado de Morena, en esta Cámara de Diputados no se aprueba nada si no viene aprobado por el Ejecutivo Federal y no viene avalado por Hacienda. Por eso se aprobó en esta Cámara de Diputados. De nuevo lo digo, qué bueno que se haya corregido la plana, pero sobre todo reconocer y dejar en claro para que nosotros hagamos lo correcto. Estos representantes que tenemos aquí enfrente, en los últimos 12 años han invertido más de 40,000 millones de pesos, no solo para la conservación, sino para la modernización de la infraestructura hidroagrícola de todo nuestro país. En lugar de verlos como enemigos, deberíamos de verlos como los principales aliados para que nuestro país esté bien, pero sobre todo para generar la autosuficiencia alimentaria que tanto se pregona por este gobierno, que nosotros avalamos como grupo parlamentario del PRI, a favor de una política y una soberanía alimentaria, pero no con este impuesto que se pretendió generar en esta Cámara de Diputados. Nosotros votaremos a favor del dictamen y de las modificaciones que realizó el Senado. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el diputado Tonatiu Bravo. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Desde el
momento en el que estuvimos analizando aquí los proyectos y las iniciativas que metió el Ejecutivo, llamó la atención de Movimiento Ciudadano el hecho de que, más allá de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, se presentaran en la propia sesión reservas particulares para modificar los artículos 224 y 223 relacionados con los cobros del agua. Cuando pedimos que se hiciera el análisis y el desglose de lo que se estaba proponiendo, nos percatamos, y aquí lo hicimos del conocimiento de todos ustedes, que en el artículo 224, y es a lo que me quiero referir, viene claramente exenciones de derecho de agua y viene explicado el por qué estaba exento. Junto a las exenciones se explicaba con toda claridad en el artículo 224 de la Ley de Derechos que también se exentaba a todas las instituciones educativas que tienen registro de validez oficial de estudios, y vienen otros casos de exención. Y nos llamaba poderosamente la atención por qué se metía a los productores del campo al cobro de los adicionales en las métricas que ahí se establecían, y no en cambio con cuál criterio se había elegido que a ellos sí y los demás siguieran exentos, como si la producción agropecuaria del país no fuera una prioridad nacional de primer orden. Entonces nosotros desde ese momento planteamos que era absolutamente inconveniente que esto se hiciera, y evidentemente en la reunión de la comisión votamos en contra, de igual manera lo hicimos en el Pleno de la Cámara. Nosotros comunicamos a través de nuestros compañeros diputados al Senado esto que nosotros consideramos una aberración, en virtud de que el rol, se nos ha dado algunos argumentos que aquí ya han sido mencionados, y el principal al que yo me quiero referir aquí es que se está afectando a grandes productores agropecuarios por el número de hectáreas, y que estos son agroproductores que comercializan y obtienen grandes ganancias con las cuales pagar lo que se está planteando. Pero no se hace un análisis comprensivo del tema. Y lo cierto está en que hay dos razones que Movimiento Ciudadano tiene muy claras. Si son agroproductores de exportación, pues en este momento lo que el país necesita son divisas. Es justamente tener agricultura de exportación, y no veo por qué no se apoye a quien está exportando, como apoyamos en una serie de medidas en otras leyes a exportadores de otros sectores económicos, justamente para que México pueda tener más divisas. Si ese fuera un caso. Y el otro, que es el más importante, es que los precios del campo juegan un rol muy importante, no solamente para los salarios y los sueldos del campo, sino para los salarios del sector industrial y del sector de servicios. Si se incrementa el costo de la canasta básica, eso afecta a los sectores industrial y al sector de servicios en lo que se paga de salarios, porque es más caro. Entonces, por las dos razones, y porque afecta directamente a la canasta básica, ¿sí?, y que sería en contra de las políticas que hemos estado analizando y que incluso el propio Ejecutivo ha planteado, pues yo con toda franqueza me pareció muy bien que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se haya deslindado de esas propuestas. Concluya, diputada. Que no las hizo suyas y que el día de hoy vengan replanteadas por el Senado. Por esas razones y porque tenemos un compromiso de apoyo al campo y a los agroproductores, Movimiento Ciudadano votará en favor como lo hizo en el Senado. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Rigoberto Márquez.